el río fluye, el río fluye. Fluyendo está, fluyendo está, fluyendo está dentro de mí. Fluyendo está, fluyendo está, fluyendo está dentro de mí. El río fluye, el río fluye, el río fluye, el río fluye, fluyendo está. Radio Adicción Cristiana presenta La voz del pastor, Escucha la voz de Dios. a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Radio Adicción Cristiana. Les saludamos desde su programa Predicando a las Naciones. Les saluda su amiga Nora López. Mucho gusto a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Nos da mucho gusto saludarles, qué bueno que nos está acompañando. Saludos a las personas que están en la hora de la comida, muy buen provecho. Estamos, como decíamos, en su programa Predicando a las Naciones. Les saludamos la Misión Apostólica Bethesda. Misión Apostólica Bethesda está ubicada en la calle principal número 1306 entre Bolivia y Guatemala, en la colonia Josefa Susaya. Allá en los límites de Guadalupe y Apodaca están cordialmente invitados. Tenemos actividad los días miércoles de 7 a 9 de la noche, estudio bíblico, y los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde, nuestro culto de celebración a Jesucristo. Están cordialmente invitados todas las personas que vivan por aquel lugar o que gusten acompañarnos. Bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos. Nos ha permitido el Señor acompañar a nuestro pastor, el hermano Juan López, a este programa. Y pues el tema de hoy es el siguiente, se llama Refugio en tiempos difíciles. Vivimos en un tiempo pues un poquito difícil, hay mucha violencia, desintegración familiar, desempleo y otras cosas que nos mortifican por ahí. Entonces vamos a recibir aliento a través de la palabra de Dios con este tema, refugio en tiempos difíciles. Les vamos a invitar también a que nos den un like por ahí en nuestra página de Facebook, es Bethesda, lugar de misericordia. Voy a repetir, Bethesda, lugar de misericordia. Y bueno, las personas que nos están escuchando, si gustan comunicarse aquí a la cabina, los teléfonos son 1937-4823 y el 1522-3508. Igualmente tenemos un número para el WhatsApp que es el 811-555-9932. Número de WhatsApp
555-9932. Comuníquese cuanto antes. Voy a dejar el lugar a nuestro pastor, el hermano Juan López, para que nos exponga este tema de la palabra de Dios. Bienvenidos, me da gusto saludarlos en esta ocasión. Deseo que la paz de Cristo reine en el corazón de cada uno, de aquellos que está escuchando, que está viendo este programa. También quiero agradecer nuevamente a Radio Adicción Cristiana por la oportunidad que nos da de poder difundir este mensaje. Esperamos que sea una palabra de aliento, como decía mi hermana Nora. Hoy vivimos tiempos difíciles. Hoy hay violencia en la calle, hoy hay violencia aún en la familia, hoy hay desempleo, hay enfermedad, hoy hay muchas cosas que atacan a la familia. Pero quiero decirle a usted, amigo, que nos está escuchando, siempre hay un refugio. Y refugio quiere decirle, es un lugar seguro, es un lugar de protección, es un lugar donde usted va a sentirse a salvo, donde va a sentirse fuera de todo peligro. Se va a sentir abrigado, se va a sentir acogido. Es importante que usted sepa, hay lugar, cuando esté pasando por momentos difíciles, hay refugio. Claro que nuestro refugio es nuestro Dios, pero también aquí en la tierra hay figuras que Él dejó para que fuesen refugio nuestro. Esta palabra la podemos encontrar en la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 19. Es todo el capítulo, ahí lo va a leer usted en casita. Solamente le menciono para que vea que estamos hablando de la palabra de Dios. Es el relato de David. Él se encontraba en esta ocasión en un momento o en un tiempo difícil. Pero vamos a manera de introducción ver cómo era David. Tenía muchas características. Era una persona obediente. Era un jovencito cuando su padre lo mandaba a cuidar las ovejas que tenía y él obedecía a su padre. También fue obediente al rey. Además después lo llevaron al palacio, tocaba para el rey y después fue un valiente defensor del pueblo de Israel y él siempre fue obediente, pero sobre todas las cosas su obediencia primera era a Dios. Esa es una de las características que pueden distinguir a David. Otra cosa era responsable. Él se responsabilizaba tanto de lo que decía como de lo que hacía. Otra característica era una persona valiente. En ocasiones cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, venían osos, venían leones y él valientemente iba y le arrebataba la oveja a aquel animal salvaje, aquel animal furioso. Eso habla de la valentía de David. También en una ocasión se enfrentó a aquel gigantón llamado Goliat, que ese gigante humillaba, atemorizaba al pueblo de Israel, pero valientemente y con la ayuda de Dios, David fue y venció a el gigante Goliat. También defendía más adelante al pueblo de Israel de sus enemigos. Entre sus enemigos, los más acérrimos, estaba el pueblo de los filisteos. Pero David nunca les tuvo miedo, David siempre se enfrentó. Otra característica que vemos es que era una persona santa. Santa quiere decir la unción, la presencia de Dios estaba sobre él. Él estaba apartado de todo mal y está consagrado para el servicio de su Dios. También otra característica que vemos era una persona humilde. Él sabía su condición. Él venía de unos campesinos, de unos pastores de ovejas, pero llegó un momento en que le fueron dando posiciones en el palacio real, posiciones en el gobierno. De hecho, el rey Saúl, que ahorita vamos a hablar de él, lo hizo parte de su familia, entregándole una hija como esposa. Y David era humilde y él siempre mantuvo esa condición de humildad. También era prudente al hablar, dice la palabra de Dios. Quiere decir que hablaba cosas solamente edificantes. Quiere decir que no hablaba cosas
que lastimaran o que hirieran a alguien más. No hablaban ni siquiera mal en contra de sus enemigos. Otra de las características, era fiel en todas sus encomiendas. Primeramente ya dijimos, su papá lo mandó a cuidar las ovejitas, el patrimonio de la familia, y él la cuidaba, era fiel a esa orden que se le daba. Ya después el rey lo trajo al palacio y tocaba su arpa, y él era fiel tocando. Y después lo mandaron a la guerra y lo hizo el rey su paje de armas, y él era fiel en todas sus encomiendas. También era una persona sabia, sabía cuándo actuar, sabía cuándo hablar, sabía cuándo callar. Una persona que sabe qué hacer en determinada situación. En conjunto, tenía una conducta intachable. Quiere decir que no había tacha en él. Por donde quiera que le buscaran, había una conducta intachable en David. Y usted va a pensar que precisamente al tener todas esas características que mencionamos, pues su vida iba bien, su vida iba mejor, su vida estaba segura. Pues quiero decirle que precisamente pues era obediente, responsable, valiente, santo, humilde, prudente, fiel, sabio, intachable. Eso le ocasionó problemas. ¿Con quién? Con el rey Saúl. El carácter intachable de David era como un reproche que contrastaba con el carácter del rey Saúl. Porque Saúl era orgulloso, se dejaba dominar por los impulsos, era iracundo, era celoso, tenía un gran y terrible odio en contra de David, le tenía envidia. Él buscaba ser el primer lugar en todo. Tenía una furia desatada, la cual lo dominaba, y se hacía de una idea y se obstinaba y no descansaba hasta no lograr con esa idea que se le metía en la cabeza. Y en este caso, la venganza en contra de David. ¿Qué mal le hizo David? No le hizo ningún daño. ¿Qué mal le hizo David? Al contrario, David fue fiel, ya dijimos. David estuvo sirviéndole, David estuvo quitándole encima al principal enemigo, que era Goliat, y a los filisteos. Y a cambio, ¿qué recibió él? Recibió una persecución. Saúl tenía un odio, tenía una venganza. Cuando venían de la lucha, las mujeres cantaban: Saúl venció a miles y David a 10,000. Y eso enfurecía a Saúl. Ese le estrujaba el corazón y decía: ¿cómo es posible? Le están dando más que a mí. Ya nada más falta que le den el trono, que le den la corona a él. Y por eso empezó a agarrar un odio terrible en contra de David. Y es aquí donde empezamos nuestro mensaje. David empezó a pasar momentos o tiempos difíciles porque el rey lo odiaba. El rey Saúl lo quería matar. El rey Saúl se le había metido una idea, se había obsesionado con quitar de en medio del camino a David. Y vemos cómo David encontró 3 refugios que Dios le dio. Y aquí vamos a entrar en el primer refugio. El primer refugio que vemos ahí en el pasaje se llama Jonatán, y es amigo de David. Él intercedió. Jonatán era hijo de Saúl y él intercedió ante su padre por su amigo David. Él denunció las injusticias. Le dijo a su papá: no es posible, es injusto lo que estás haciendo. David no ha hecho nada malo, él no merece que tú lo estés persiguiendo. Resaltó las bondades de David. Le dijo: papá, acuérdate, él ha hecho bien a Israel,
Él venció a Goliat. Él ha vencido a los enemigos que nos tenían azorados. Él ha traído bendición al pueblo de Israel. Estaba resaltando las bondades. Él también procuró el bien de su amigo David. Le dijo, no le hagas daño, al contrario, dale esperanza, déjalo vivir, déjalo que siga viniendo aquí con nosotros y que esté en el palacio con nosotros. Porque eso es lo que hace un verdadero amigo. Cuando hay una relación genuina de amistad, usted va a tener un refugio. Por eso yo le digo desde ahorita, es importante que usted sea amigo de quién, de aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, por tiempos de angustia, por tiempos difíciles. Usted puede abrir los brazos, usted puede interceder por ellos, usted puede darles ese lugar seguro, ese refugio, pero también usted puede buscar en los amigos ese refugio, esa salvación, esa esperanza. Por eso es importante hoy que haya relaciones genuinas de amistad. Pero yo le pregunto a usted, imagínese, ¿qué hubiera pasado si David estuviera peleado con Jonatán? Si lo hubiera traicionado, si hubiera hablado mal de él, o si fuese solamente interesado en la amistad, diciendo, este es el hijo del rey, me conviene ser su amigo. ¿Qué hubiera pasado? Yo le aseguro, el mismo Jonatán lo hubiera denunciado con su papá, lo ha dicho, yo sé dónde está David, yo te lo voy a entregar, yo lo voy a poner en tus manos, aquí está él, ven, péscalo, ven, atrápalo, ven, acaba con él. Pero afortunadamente David se mostró, como dicen los proverbios, como amigo. Debe mostrarse como amigo. Usted y yo, amigo que me está escuchando, ¿realmente somos amigos? ¿Realmente tenemos esa relación de amistad? ¿La gente puede confiar en nosotros? ¿La gente puede sentirse en paz con nosotros? ¿La gente puede sentirse abrigada con nuestra compañía? ¿La gente puede sentirse animada con las palabras o los consejos que nosotros le demos? Es importante, hoy como dijimos, son tiempos muy difíciles. Hay violencia en la calle, hay violencia en la familia, hay falta de valores, hay traiciones, hay chismes, hay envidias, hay tantas cosas. Por eso la gente necesita buscar un refugio. Claro, ya lo dije al principio, el principal refugio es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él estableció aquí en la tierra figuras que fuesen refugio. Ya dijimos, el primero es el amigo Jonatán. Amén. Hoy yo quiero decirle, nosotros en Misión Bethesda queremos ser amigos de usted. Queremos que si usted tiene alguna necesidad, que si usted quiere que se ore por usted, se interceda ante Dios, que si usted quiere que se denuncie alguna injusticia, si usted quiere que se procure el bien para usted, nosotros queremos ser amigos de usted. Nosotros estamos esperándole con los brazos abiertos. Usted puede venir, usted puede probar. Venga, queremos ser amigo de usted. Ya le dijo la hermana Nora, son los miércoles de 7 a 9 y los domingos de 11 a 1. Estamos para servirle. Pero vamos a avanzar. Hay otra figura de refugio que David encontró, y esa fue Mical. Mical era su esposa. Su esposa lo protegió. Su esposa, al ver que el rey Saúl seguía obstinado, seguía en esa idea loca de quitar de en medio
de borrar del mapa a David, entonces el rey Saúl mandó a la casa de David a traerlo a su casa. Amén. Pero la esposa, ella, su ayuda idónea, era quien estaba ahí para protegerlo. Ella hizo una estrategia y le dijo a David: necesitas correr, huye, escapa por tu vida, porque el rey Saúl ha mandado mensajeros para llevarte preso y quitarte la vida. Entonces le dijo: te vas corriendo de la casa, sal huyendo. Mientras tanto yo aquí puse una estatua en la cama y la tapó, y cuando llegaron los mensajeros, ella le dijo: David no puede ir porque está enfermo. Y se regresaron los mensajeros al rey Saúl a decirle: ya fuimos a la casa de David, pero nos dijo su esposa que no podía venir porque estaba enfermo. Y más se enfureció el rey Saúl. Entonces dijo: vayan y tráiganmelo con todo y cama, pero yo no quiero que David siga viviendo. Él pensó, a lo mejor se frotó las manos, dijo: ahora es mi momento, lo voy a encontrar sin refugio, ahora es mi momento, lo voy a encontrar desprevenido, ahora es cuando yo voy a lograr mis malos propósitos. Pero no sabía, no contaba que David tenía otro refugio, que era su querida esposa. Amén. Por eso dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, que tenga su ayuda idónea. En este caso Mical fue ayuda idónea de David, le ayudó correctamente, le ayudó a salir adelante en esa situación de peligro. Y quiero decirle aquí, Mical fue fiel a su esposo, guardó fidelidad a los votos que había hecho de estar en las buenas y en las malas con su esposo, porque si no sabe, Mical era hija del rey Saúl, pero ella estuvo del lado de su esposo, donde debería estar ahí con su esposo fiel. Ella desafió al enemigo. Ella no le dio ese gusto de que le quitara a su esposo. ¿Por qué? Porque Mical amaba a su esposo David. Y ese amor, quiero decirle, no era gratis. David se lo había ganado. Se había ganado el respeto, se había ganado la honra, se había ganado la fidelidad, se había ganado el amor de su esposa. Y en estos tiempos difíciles, su esposa le correspondió. Por eso yo invito ahora a los matrimonios que nos están escuchando, a ti padre, a ti madre, a ti hijo que estás escuchando. Hay un refugio ahí en tu casa, ahí con tu familia, ahí hay un refugio. Si te sientes solo, si tienes problemas, si tienes necesidad, si ya no sabes cómo hacerle para salir de ese problema, no vayas a buscar al brujo, no vayas a buscar al curandero, no vayas a buscar a nadie más. El refugio lo tienes ahí en tu casa. Yo quiero que tú abras los ojos y que veas, tu esposa no es tu enemiga, tu esposo no está en contra de ti, tus hijos no son tus enemigos, al contrario, son el refugio que Dios ha dispuesto para que tú encuentres esa paz, para que tú te sientas acogido, para que tú tengas ese lugar de tranquilidad, para que tú te sientas a salvo. Hoy cuánta falta hace que las familias reconozcamos que necesitamos ese lugar de refugio. Igual que en la figura pasada, voy a hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si David y Mical, como maridos, como esposos, estuvieran peleados?
si anduvieran cada quien por su lado? ¿Qué hubiera pasado si David maltratara verbalmente o físicamente a su esposa? ¿O qué hubiera pasado si su esposa realmente no lo amara? Le aseguro que ella misma iba y le daba la queja a el rey Saúl. Ella misma le hubiera dado argumentos para que Saúl tuviera, ahora sí, un argumento sólido con que quitar del camino a David. Pero no fue así. Era un matrimonio que estaba unido por el amor. Era un matrimonio que era sólido. Era un matrimonio donde habitaba Dios a través de su espíritu y que se protegían uno al otro. Hoy le hablo al esposo, hoy le hablo a la esposa. Así como David encontró este refugio, así también usted tiene el refugio ahí en su casa. Dele el lugar que se merece a su esposa. No pelee con su esposa. Ahorita los esposos llegamos cansados del trabajo. Quizá el jefe nos exigió demasiado. Quizá la economía no alcanza para salir adelante. Y eso provoca que el hombre se salga de sus casillas. Y si llega a la casa y la mujer le da quejas de los niños, y es donde explota, es donde entra la furia, entra la ira, entra el resentimiento. Golpeamos a los hijos, golpeamos a la esposa. O si no, el hombre va y trata de evadir, ahogar con alcohol esas penas. Pero quiero decirle, casa es igual a refugio. Amén. Familia es igual a refugio. Y por eso queremos ayudarle. Si usted no sabe, si no ha podido, si ha batallado con eso, entonces yo quiero decirle, nosotros queremos orientarle para que su familia sea un refugio. Gracias a Dios por las familias. Vamos a pasar a la tercera figura. Esta es bien importante y lo digo como pastor. El tercer refugio que encontró David fue al siervo de Dios. Aunque usted no me lo crea, aunque a usted no le parezca, el profeta Samuel, el siervo de Dios, también tenía ese refugio, también era un refugio para David. Ahí donde estaba Samuel, había bendición de Dios garantizada. Ahí donde estaba el profeta Samuel, ahí estaba la unción del Todopoderoso. Era un lugar allá en las colinas, allá apartado, allá en el monte, pero era un lugar apacible. Hoy, se lo quiero decir, desgraciadamente, la figura pastoral, la figura de siervo de Dios, está muy desgastada. Y las personas, cuando pasan por momentos difíciles, no hay a quien acudir. Pero Dios ha establecido a los pastores, pero Dios ha establecido a los siervos para que hagamos esa tarea, que el pueblo entienda, hay un refugio, voy a ir con mi pastor, voy a pedirle el consejo, voy a decirle que él me diga cómo le hago en este problema, voy a ser obediente. Yo sé que mi pastor es una persona de oración, es una persona que está genuinamente dispuesto a ayudarme, no a abusar, no a aprovecharse, no a sacar alguna ventaja de mi situación. Él me va a ayudar. Mire lo que pasó con David. Fue a donde estaba Samuel y estuvieron juntos. Pero el implacable Saúl no se contentó y envió mensajeros. Él supo, ya sabemos que David está allá donde está habitando Samuel. Entonces
envió mensajeros. Él le dijo, igual que en el episodio pasado, quiero que vayan y me traigan a David, vivo o muerto. Entonces esos mensajeros fueron allá a donde estaba Samuel, pero ellos no sabían que Samuel tenía la unción del Todopoderoso, y cuando llegaron hasta allá, la presencia poderosa de uno más grande que ellos los dominó. Ahí se manifestó el poder de Dios, y esas personas fueron llenas de la presencia de Dios, y no se cumplió el mal propósito de Saúl. Pero como ya dijimos, Saúl era obstinado, era aferrado, tenía una idea aquí en la cabecita y no la dejaba de lado, y mandó a buscar la segunda vez con mensajeros, y volvió a pasar lo mismo. Ellos venían con malas noticias, ellos venían, según ellos, a llevarse preso a David, pero la unción de Dios, el poder de Dios se volvió a manifestar y no se logró el propósito, y así por la tercera vez. Ya al ver que sus planes estaban deshechos, el mismo Saúl en persona quiso ir él. Dijo, yo mismo voy a ir. Yo me voy a enfrentar a ese David y a ese Samuel. Aquí cabe aclarar, Samuel ya había hecho a un lado al rey Saúl, porque Saúl fue desobediente a los mandamientos de Dios. Entonces Dios le dijo, lo he desechado, lo he hecho a un lado. Él no es obediente, él no es humilde, él quiere hacer lo que él quiere, él quiere salirse con la suya. Entonces ya estaba desechado de parte de Dios y desechado de parte del siervo de Dios también. Y pensó que era una lucha entre iguales. Y se fue Saúl obstinadamente a cumplir según él su objetivo de traer vivo o muerto a David. Pero en el camino un ángel de Dios lo encontró y lo dominó el Espíritu de Dios y lo mantuvo bajo su poder. Se manifestó nuevamente la presencia de Dios, la influencia del Todopoderoso. Vino y tomó a Saúl y lo frenó en su loca carrera. Así que el perseguidor, el que estaba echado para adelante, el valiente, el que se creía mucho, estaba ahí tirado delante de la presencia de Dios, derrotado en sus propósitos. Por eso le digo a usted, mi amigo, si usted tiene necesidad, hay siervos de Dios que tienen la unción, que tienen la autorización, que tienen el respaldo de Dios. No le hace que el enemigo esté furioso, no le hace que el enemigo, llámese enfermedad, llámese crisis económica, llámese crisis en la familia, o crisis en el matrimonio, o llámese desempleo, o llámese como se llame, la estrategia que utiliza el enemigo, no le hace que usted vea al enemigo muy furioso, que venga con todo en contra de usted. Hay un refugio, hay siervos de Dios que estamos dispuestos a ayudarle, que ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado, que vamos a interceder, que vamos a denunciar las injusticias, que vamos a procurar el bien suyo, que vamos a enfrentarnos juntamente con usted al enemigo, que vamos a presentarnos delante de Dios y se va a manifestar, así como se manifestó con los mensajeros de Saúl y con Saúl mismo. Se manifestó la presencia de Dios y se deshicieron esos malos propósitos. Así nosotros también, ese es el trabajo de nosotros, los siervos de Dios aquí en la tierra. Por eso yo le invito nuevamente, acuda
a un siervo de Dios. Sí habemos siervos de Dios que estamos dispuestos a ser un refugio en esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, en esos momentos donde ya no se encuentra la salida. Hoy quiero invitarle, hoy quiero hacer una oración pidiéndole a Dios glorioso, en esta ocasión hemos hablado tu palabra, la cual dice que sí hay refugio, la cual me dice que no importa que el enemigo haya desatado toda su furia en contra de mis amigos que me están escuchando. En esta ocasión nos presentamos delante de usted. En esta ocasión queremos implorarle que usted mueva su mano poderosa, que usted se mueva a favor de los desprotegidos, a favor de los necesitados, a favor de los que están pasando por momentos difíciles. Mire, hoy hay problemas en los matrimonios, hay rebeldía en los hijos, hay enfermedades difíciles, hay crisis económica, hay falta de valores, hay desesperanza en nuestros jóvenes, hay desesperanza en los adolescentes. Hay el enemigo ha dispuesto estrategias para acabar con la familia. El enemigo es mentiroso. Sabemos que viene a hurtar, a matar, a destruir. Por eso, en el nombre de Jesucristo, hoy yo estoy clamando que su Espíritu Santo toque hoy la mente de aquellas personas que nos están escuchando, que sean derribadas todas las fortalezas que el enemigo ha puesto en la mente, los pensamientos sean derribados, que su Espíritu Santo arroje luz, ilumine el pensamiento de aquellas personas. Quizás se sientan derrotados, quizás crean que ya no haya salida, quizás estén sin ninguna esperanza, quizás estén acorralados, quizás ya se hayan rendido ante los problemas que tienen frente a ellos. Pero hoy clamo a ese Dios que Él toque los corazones, que sane las heridas. Al Espíritu Santo, ese ungüento que cura, ese ungüento que levanta, ese ungüento que sana a todo aquel que está escuchando. Le quiero decir a usted, amigo, hay refugio en estos tiempos difíciles. Ese refugio primeramente es nuestro Señor Jesucristo, pero también hay amigos que van a ser nuestro refugio, pero también están sus seres queridos, su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, que van a ser refugio en tiempos difíciles. Y también estamos los siervos de Dios que queremos ser refugio en los tiempos difíciles. Quiero desearle una bendición desde este lugar. El Señor me los bendiga a todos y nos vamos a escuchar y a ver próximamente. Dios me los bendiga. Muy bien, mis amigos, pues queremos mencionarles nuevamente nuestro domicilio. Estamos ubicados en la calle principal número 1306. Calle principal número 1306 en la colonia Josefa Sosaya, mejor conocida como La Sosayita, allá en los límites de Guadalupe y Apodaca. Reunión los días miércoles, hoy miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche estaremos estudiando la palabra de Dios. Y los días domingo, nuestros cultos de celebración de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Está cordialmente invitado. Le invitamos a que nos dé un like. Ahí en Facebook es Bethesda, lugar de misericordia. Y bueno, aquí en cabina en el 1937-4823 le darán mayor información de nosotros. Nuestras vías de contacto se las estarán dando aquí en Radio Adicción Cristiana, 1522-3508 y 1937-4823. Esperamos contar con su asistencia, denos un like y por ahí este mensaje está disponible para compartir. Recuerde que el refugio siempre está en nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un gusto poder saludarlos y esperamos su visita y su contacto. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. Todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.